Hola a todos, bienvenidos a la continuación del curso de procesamiento digital de señales. En esta ocasión tendremos una presentación de lo que se llaman los sistemas discretos en el tiempo. Anterior a esto, en las clases anteriores vimos los que se definen como una señal discreta en el tiempo o una sucesión. Vimos algunas características, algunas funciones básicas o señales básicas. También vimos el concepto de periodicidad, donde aseguramos que no todas las señales, aún senoidales, son periódicas, tienen que cumplir ciertas características dentro de la condición de periodicidad. Entonces, en este caso, lo que veremos es la introducción a los sistemas discretos, que será de gran utilidad porque al final lo que deseamos es diseñar esos sistemas discretos. Esos que se llamarán filtros digitales son sistemas discretos en el tiempo, entonces necesitamos conocer sus características para poder diseñarlos adecuadamente. Insisto, no solamente para utilizar una función de MATLAB o de Python que les diseña un tal o cual filtro. Entonces ustedes serán capaces en este curso de diseñar la respuesta al impulso de ese filtro, es decir, el filtro en sí mismo, y podrán después utilizar simplemente una función adecuadamente. Para ello, este es parte del segundo capítulo que titulé Sistemas discretos en el tiempo y convolución discreta. La definición, empiezo por la definición de un sistema discreto en el tiempo, el cual está determinado como un operador T, que aquí estoy indicando, T y los paréntesis, es una operación sobre una sucesión de entrada o una señal de entrada x de n, convirtiéndola en una sucesión de salida y de n a través de esa operación. Recordemos que un sistema en general es un conjunto de elementos que interactúan con un objetivo específico. En este caso, cuando yo digo operan, pues significa que realizan alguna operación o alguna combinación o algo cambian en la señal para darnos una señal de salida. Entonces vamos a representar estos sistemas discretos en el tiempo de la siguiente forma: este rectángulo que generaliza un sistema y que lo ponemos en el principio, por el momento, como T, y estos corchetes que están operando sobre la señal de entrada en x de n, dándonos respectivamente una salida y de n, y entonces así lo manejaremos en este curso. Más adelante cambiaremos un poquito la notación, sobre todo del operador al interior de este rectángulo, pero ya verán por qué. Entonces, como ejemplos de ellos, de estos sistemas discretos en el tiempo, pues empecemos algunos ejemplos que están aquí en esta diapositiva, empezando por este sistema y de n igual a x de n menos d. D es un entero. Entonces, este sistema, en realidad, que aquí puse como un sistema retardador o retrasador, la palabra exacta, yo creo que sería más retardador, retrasa o desplaza la entrada de unidades de tiempo entero. Entonces, en realidad, pues simplemente desplaza la señal sin modificarlas en amplitud, solamente cambia el tiempo en el que va a hacer la salida, un tiempo de salida. Entonces aquí puse un ejemplo como una sucesión de entrada, una sucesión exponencial, y la salida de este sistema, pues la misma sucesión, simplemente desplazado en este caso 5 unidades de tiempo. Y ese sistema pues lo representamos como esta relación de entrada y salida. Eso, cuando tenemos explícitamente y de n igual a x y conocemos perfectamente qué es lo que está haciendo el sistema, es lo que llamamos una relación entrada-salida explícita. Entonces, como un segundo ejemplo, aquí está y de n igual a la suma desde n menos n mayúscula 1 hasta n mayúscula 2. ¿Y qué hace eso? Hace la suma de esa señal x de n en sus tiempos n1 y n2. Aquí le puse explícitamente menos n1 a n2, pero bueno, podríamos haberlo generalizado como n1, n2, dos enteros, y entonces no habría ningún problema. Lo que sí es importante es que hace la suma de todas las muestras de la señal de entrada en una ventana de tiempo finito, que aquí represento como en este ejemplo con un escalón, y considero una ventana de tiempo, es decir, aquí tendríamos menos 2, sería esta parte que correspondería este valor, entonces sería de menos 2 a, en este caso, 3,
y hacemos la suma de todos los elementos, pues en este caso el resultado pues nos daría simplemente 1 más 1 más 1 más 1, y los elementos ceros pues nos suman, entonces sería y de n sería una constante que sería simplemente la suma de todos esos elementos, 4. Entonces empiezo a utilizar términos específicos como ventana de tiempo, etcétera. Entonces aquí dibujo una especie de ventana, imagínense una ventana y ahí está pasando su señal temporal. Entonces, porque es muy común utilizar este término, más adelante lo utilizaremos mucho. Entonces, otro ejemplo está en el inciso C, que es y de n igual a x cuadrada de n. En este caso, la señal de entrada, pues simplemente le vamos al cuadrado la señal de entrada. Por ejemplo, podríamos llamarlo un sistema rectificador. Bueno, estrictamente, pues sí, o sea, si la señal tiene partes negativas, pues en realidad estamos cambiándolas a partes positivas, por eso le puse el sistema rectificador, pero en realidad eleva al cuadrado la señal. Pero le puse así como para que sea clara que eso es lo que hace. Por ejemplo, aquí podrían poner un rectificador digital, que sería un filtro, y pues hace esto, ¿no? Entonces tenemos aquí una señal senoidal y pues aquí tenemos la señal rectificada. Y esos son ejemplos de sistemas discretos en el tiempo. Muy sencillo. Entonces, así podemos tener muchísimos ejemplos, sin terminar incluso en lo que sigue en esta presentación, pues habrá más ejemplos y poco a poco iremos viendo qué es lo que nos interesa de estos sistemas. Pero antes de ver más ejemplos, pues definamos algunas propiedades importantes de los sistemas discretos en el tiempo. Cabe la aclaración que aquí puse propiedades, pero también en algunos libros podrían encontrar como clasificación de los sistemas discretos, es decir, que estas propiedades nos llevan a clasificar los sistemas discretos como tales o no tales. Por ejemplo, la primera propiedad que veremos sería la linealidad de estos sistemas. Entonces, lo que nos permite es clasificarlos como lineales o no lineales. Entonces, también podrían verlo así, como estas propiedades nos llevan a la clasificación misma de los sistemas. Entonces, la primera propiedad, que es la linealidad, nos permite ver si un sistema es lineal o no. Entonces, aquí sí hay que saber la definición exacta cuando el sistema es lineal. Un sistema discreto es lineal si se cumple lo siguiente. Es relativamente sencilla esta propiedad. Seguramente ya la vieron antes si vieron la transformada de Laplace y vieron seguramente, y vieron un poco los sistemas, vieron seguramente la propiedad de linealidad, pero aquí es importante repetirla y tener claro estas propiedades. Entonces, tenemos que para decir si el sistema lineal, lo que hacemos es algo muy sencillo. Simplemente tenemos el sistema, aquí lo puse como t nada más. Entonces tenemos una entrada x1 y tenemos la respectiva salida de ese sistema, que está anotada como y1 de n. De igual forma, tenemos, si metemos una segunda entrada diferente de x1, que llamaré x2 de n, pues el sistema actúa sobre esta señal y nos da respectivamente la salida y2 de n. Ahora bien, si formamos una entrada x3 con las antiguas entradas x1 y x2 a través de esta relación, que entonces llamamos que es una combinación lineal, es decir, sumamos las entradas x1 y x2, aquí se ve, y las escalamos, las multiplicamos por unos escalares alfa 1 y alfa 2, que son simplemente constantes o escalares, pues en números enteros o complejos, lo que sean, reales. Entonces tenemos que formamos una tercera entrada con las combinaciones, con la combinación lineal de las entradas precedentes, x1 y x2. Entonces tenemos la entrada x3, que es simplemente alfa 1 por x1 de n más alfa 2 por x2 de n, y la sometemos al sistema, y el sistema nos dará la salida respectiva. Si esta salida respectiva corresponde simplemente a las salidas precedentes de cada una de las entradas individuales que tuvimos, es decir, la x1 que nos dio la salida y1 y x2 que nos dio la salida y2, simplemente escaladas por estas constantes alfa 1 y alfa 2, respectivamente la entrada y1 y la entrada la salida y1 y la salida y2, y sumándose esas dos salidas, entonces, es decir, formando una combinación lineal de las salidas individuales del sistema, entonces decimos que el sistema es lineal. Si no se cumple eso, entonces el sistema no es lineal.
Entonces veamos unos ejemplos para ver si esto, cómo se hace la operación. Es relativamente sencillo. Aquí tenemos un sistema discreto, y de n igual a x de n de 3. Si recuerdan, pues es el primer ejemplo que mencioné anteriormente, con un sistema que retrasa la entrada. En este caso, la d minúscula que utilicé en el ejemplo anterior, pues simplemente es igual a 3. Entonces la salida es desplazada por 3 unidades, si se dan cuenta. Perdón, la entrada es desplazada por 3 unidades. Entonces y de n es igual a x de n menos 3. En ese caso, si ustedes observan, pues lo único que hacemos es formar respectivamente, si metemos una señal x1, cualesquiera, no sabemos cuál es la entrada, cuál es la asociación de entrada, lo único que sabemos, pues la salida sería y1 de n y pues sería simplemente x1 de n menos 3, que sería la salida a la entrada arbitraria x1 de n. Si hacemos la segunda entrada x2 de n, la salida del sistema y2 de n a esa entrada arbitraria x2 de n, pues sería simplemente x2 de n menos 3, simplemente estaría desplazada la señal x2, cualquiera que fuera su forma, ¿no? Y ahora si hacemos una combinación una combinación lineal de las entradas precedentes, pues simplemente formamos una nueva entrada x3, simplemente como una combinación lineal de esta, y para ello pues simplemente lo multiplicamos por una constante alfa 1, entonces nos daría alfa 1 por x1 de n, y de esta la entrada x2 pues sería alfa 2 por esa entrada x2 de n, y sumamos de esas dos entradas escaladas. Entonces, la salida, pues simplemente la aplicamos tal cual al sistema. Entonces, el sistema Y3 sería X3, la salida X3, pues simplemente sería desplazada 3 unidades. Entonces, simplemente aplicando el operador, si se dan cuenta, pues sería la entrada X3 sería A1, X1 de n, A2, X2 de n, y aquí sustituimos y cambiamos el instante de tiempo, que originalmente es n, por n-3 en toda la entrada x3, es decir, que tendremos que afectar estos dos términos. Entonces, el resultado sería alfa 1 por x1 de n-3 más alfa 2 de x2 de n-3. Si se dan cuenta, es lo único que hacemos matemáticamente. Y entonces, lo que decimos es que esto que tenemos aquí resulta ser que alfa 1 por x1 de n-3 es simplemente alfa 1 por la salida y1 de n, y alfa 2 de x2 de n-3 pues es simplemente el escalar alfa 2 por la salida y2 de n, es decir, es una combinación lineal de las respectivas salidas y1 de n y y2 de n. Entonces es lo que se cumple como linealidad, y por eso decimos que el sistema que es un retardador, en este caso n-3, pues simplemente es un sistema lineal. Y así de sencillo. Entonces veamos otro caso, en el inciso B, y de n es igual a ax de n más b, a y b son constantes, ese es el sistema discreto. Entonces, si observan bien, pues aquí si dibujan la característica que seguramente alguna vez la dibujaron de entrada y salida, les resulta ser que esto es una línea discretizada para cada n. Entonces, y se ve como una línea en realidad el sistema. Entonces, ustedes dirían, pues el sistema es línea, si la característica es una línea recta discretizada, pues el sistema es lineal. Entonces, pues veremos si es cierto, y eso sería como la ordenada al origen de ese sistema. Pues apliquemos la condición de linealidad. Entonces simplemente a una entrada x1 vemos la salida respectiva a y1, pues simplemente es y1 de n es simplemente a, y está afectando a esa entrada x1 de n y le está sumando una constante, b. Esa es la salida 1, a la entrada 1. La salida x2 de n respectivamente pues sería y2 de n y simplemente está escalando esta entrada x2 por esta constante a y le está sumando la b, nada más. Entonces, eso es. Y ahora si hacemos una tercera entrada como una combinación lineal de las entradas precedentes, pues tenemos simplemente alfa 1 por x1 de n más alfa 2 por x2 de n. Recordemos que alfa 1 y alfa 2 son escalares. Entonces, la salida, pues la aplicamos tal cual, y3 de n, pues sería a x3 de n más b. Entonces, sustituimos a, y aquí sustituimos x3 de n, que es la combinación lineal de las entradas precedentes,
Y pues aquí está claramente A por, entre corchetes está x3dn, alfa 1, x1dn, más alfa 2, x2dn, más b. Entonces, desarrollando este término que está en el corchete multiplicado por A, pues nos queda A alfa 1 x1dn más A alfa 2 x2dn más B. Si ustedes bien, si esto fuera lineal, entonces tendría que cumplir que esta salida y1dn tendría que ser simplemente multiplicada por alfa 1dn y esta salida y2dn tendría que ser multiplicada por alfa 2dn y tendría que sumarse ambas. Entonces, si ustedes observan, pues aquí tendríamos claramente alfa 1 por x1, pues sí, A1, perdón, A por x1 corresponde a la salida más B. Aquí está. Y por alfa 1, esa sería la salida y1. Sin embargo, entonces aquí tendríamos la y2 sería simplemente pues ax2, que aquí está, por alfa 2. Y aquí tendría que haber otra más b, que es el caso. Entonces, pues en este caso no corresponde a las salidas individuales de cada una de cada una de estas entradas. Entonces, esto tendría que tener aquí claramente más 2b para que pudiera ser lineal. Entonces, en ese caso, pues no se cumple el sistema no es lineal. Pero aquí la pregunta interesante también sería, ¿cuándo ese sistema sería lineal? O sea, ¿en qué condiciones este sistema tal cual sería lineal? Entonces, si ustedes analizan un poquito, la única forma de que el sistema sea lineal y que cumpla que la suma o sea, una combinación lineal de las entradas sea una salida de la combinación lineal de las salidas respectivas, pues la única forma de que se cumpla eso es que esta constante b sea estrictamente igual a cero. Es decir, que la ordenada al origen de esta entrada salida, esta característica de entrada y salida del sistema, pues simplemente sea cero. Es como tener la ordenada al origen y pasando una línea recta alrededor de cero. Bueno, eso sería la relación de entrada y salida. Entonces, no todo lo que se parezca a una línea recta, a un discreta, pues representará un sistema lineal. Eso es importante. La linealidad es como la periodicidad. No todo lo que se parezca a una senoide necesariamente es periódico. Aquí no todo lo que se parezca a una característica entrada y salida lineal, una línea, será lineal. Tiene que cumplir esta propiedad perfectamente. Entonces, el sistema no es lineal. En este caso, solamente es lineal cuando esta constante b es estrictamente igual a cero. Entonces, ahora otra propiedad que también permite hacer una clasificación de un sistema que tiene o no memoria, entonces llamamos sistemas con memorias o sistemas sin memoria, pues es simplemente una definición muy sencilla. En realidad, decimos que un sistema discreto es sin memoria si la salida depende únicamente de valores presentes de la entrada. De valores presentes. Es decir, veamos los ejemplos para que tengamos el caso anterior que teníamos el retardador, pues teníamos y de n igual a xn menos 3. Entonces, para probar esto, yo les recomiendo lo que aquí anoté en esta diapositiva, es colocar un instante de n que consideremos como el presente. O sea, ustedes si se colocan, imagínense que ustedes están justo en el estado presente y a ese tiempo corresponde su estado presente. O sea, entonces, si ustedes ponen una n igual a 1, ese será el estado presente. Si ponen una n igual a 10, será su estado presente. Pero lo mismo si pusieron una n menos 2, significa que en ese momento están en el tiempo menos 2. Entonces, ese es su estado presente. Entonces, cuando prueban, ponen un valor de n y evalúan esa relación entrada-salida. Entonces, simplemente, pues aquí yo puse 0, que es un valor muy sencillo de evaluar. Pues entonces dice, ese es mi estado presente. O sea, toda la señal ha pasado desde menos infinito y estoy en el estado presente que es n igual a 0. Entonces, la salida me dice que es x de n menos 3. Entonces, yo nada más pongo nx0 y aquí simplemente la salida, pues en el estado presente que es 0. Entonces, y de 0 me da x de menos 3. Quiere decir que la salida del sistema solamente depende de este valor que corresponde al pasado. Entonces, si se dan cuenta, este es el presente, pero este es el pasado de la señal que ya pasó, que es lo que les menciono, porque es el x menos 3. Ya todo lo que venía de menos infinito hasta menos 1 es el pasado, y entonces ya pasó,
y tenemos el estado presente n igual a 0 y entonces sería, en este caso, la señal es el pasado. Entonces, este sistema te dice que tiene memoria, o es un sistema, ese sistema se dice que tiene memoria. Y entonces, así es muy fácil de probar. Ustedes pueden poner cualquier valor presente y pues no tendrán ningún problema al respecto. Vamos a este caso del sistema, este sistema YDN. Si se dan cuenta, este sistema no es un sumador. Este sistema le llamamos un acumulador. Entonces, si se dan cuenta, la notación de este sistema, YDN, es de k de menos infinito hasta al instante n. Aquí no sumamos sobre una ventana de tiempo, sino que lo que hacemos es desde menos infinito vamos sumando hasta el estado presente n en general. El n, recuerden que representa una forma, lo pueden ver como el estado presente de la señal, entonces siempre va cambiando. Entonces van aquí acumulando todos los valores de las muestras desde menos infinito hasta ese valor n. Entonces lo representamos como x de k. Aquí no puede ser n porque la suma es sobre k, recuerden. Pero es sobre hasta el instante n. Entonces está acumulando. Aquí lo puse ya más explícito para ver esto detalle. Entonces la suma de x de n, por ejemplo, el estado, si el estado presente, otra vez insisto, están considerando que es el 0, que es un valor sencillo de probar, entonces le ponen 0 aquí. Entonces van a tener que sumar todo lo que ha pasado en la señal desde menos infinito hasta ese valor 0, que aquí lo puse aquí indicado con 3 puntos del menos infinito, y aquí tenemos menos 3 más menos x menos 2 más x de menos 1 más x0, que estoy el estado presente. Entonces aquí estoy. Si este es el estado presente, si observan bien, ustedes sustituyen pues x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4 hasta x menos infinito, pues es el pasado del sistema. Entonces esta es la señal de entrada y la señal de salida depende de valores no nada más presentes, sino también pasados. Si se dan cuenta, entonces decimos otra vez que el sistema tiene memoria. Entonces, es relativamente sencillo probar esto. Entonces, no se compliquen mucho, hagan más o menos esta técnica, pero entiendan bien la idea del presente, el pasado y evidentemente también el futuro que ahorita veremos. Entonces, tenemos en el caso de la salida de este sistema y n log 2 de x de n es un logaritmo, base 2. Entonces, aquí la característica entrada-salida, pues la señal de x de n, pues sigue un logaritmo ahí en base 2. Entonces, si simplemente probamos el estado presente, supongamos otra vez que n es el estado presente, pues log de x de 0, pues aquí simplemente depende, si se dan cuenta, de la entrada en ese valor presente. No depende de valores ni pasados ni futuros, simplemente por cada valor presente, si le ponen 1 aquí, pues depende de 1 acá. Entonces es el valor actual presente, o 2 y etcétera, pero lo mismo si ponen menos 10, pues depende de ese mismo valor que es considerado el valor presente. Entonces decimos que el sistema no tiene memoria. Entonces este sistema, que depende de valores solamente presentes de la señal de entrada, es decir, la salida depende de valores presentes de la señal de entrada, se dice que el sistema es sin memoria, y en caso contrario, pues decimos que el sistema tiene memoria. Entonces es una forma sencilla de probar estas propiedades. Otra propiedad importantísima es la causalidad. La causalidad, no casualidad. Causalidad de un sistema discreto, entonces que nos permite clasificarlo como causales o no causales. Entonces, ¿cuándo es un sistema discreto causal? Solamente cuando la salida de este sistema depende únicamente de valores pasados y o presentes. Puede depender de valores presentes y o pasados, o solamente de pasados, solamente de presentes. Pero lo más importante, no depende de valores futuros de la señal de entrada. Esa es la parte fundamental. La señal de salida de estos sistemas no depende de valores futuros de la señal de entrada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estos sistemas causales son los que se denominan físicamente realizables, es decir, que se pueden hacer. Si por alguna razón ustedes imaginan que su filtro, por ejemplo, digital o analógico incluso, de pronto ustedes, estamos hablando de hoy y ustedes y la salida depende de su filtro, de lo que pasará mañana, pues el sistema no se puede hacer, porque ustedes están poniendo la entrada hoy
y entonces tendrían que esperarse mañana a ver que responda, pero ya mañana, pues ya sería el mañana de la señal de salida, entonces no hay lógica que dependa un sistema físicamente realizable como este de este tipo de valores futuros. Entonces la causalidad es fundamental en los sistemas que vamos a manejar. Entonces es una cosa que tenemos que probar. ¿Cómo lo probamos? Igual, probamos simplemente, por ejemplo, los tres ejemplos anteriores, regreso a esos tres ejemplos. Recuerden, pues, este es el presente, el pasado, la salida depende nada más de valores pasados, en este caso de la entrada. Este sistema acumulador depende de valores presentes y pasados de la entrada, o este sistema que hace el logaritmo de la señal de entrada, pues depende de valores presentes. Estos tres sistemas no dependen de valores futuros, entonces estrictamente, pues esos tres sistemas son causales, entonces se pueden hacer físicamente, eso quiere decir, son causales. Entonces, pero sin embargo, si tuviéramos este sistema retardador, donde el retardo en este caso fuera menos 3, entonces se sumaría, entonces sería x de n más 3 tendríamos. Entonces, si evaluamos el presente, imagínense que nuestro presente es n igual a 0, estamos en el presente, y cuando ponen n igual a 0 aquí, pues les va a dar x de 0 más 3, pues les va a dar x de 3. Entonces estamos hablando de que la señal presente requiere un valor futuro de la señal de entrada. Entonces el sistema no es causal. Ustedes podrían decir, bueno, es que bueno, pues no nos preocupemos esto. Hay formas de manejar sistemas no causales, pero hay que entender muy bien por qué se pueden manejar. Por ejemplo, en una imagen podríamos considerar sistemas no causales porque ustedes podrían colocarse en un píxel determinado y entonces alrededor de ese píxel podrían manejar desde el punto de vista matemático el pasado y el futuro de la entrada porque conocen toda la señal. Si conocieran toda la señal, podrían manipular esa idea del futuro de la señal o el pasado de la señal, pero en la parte físicamente realizable, pues es imposible. Entonces, repito, nos interesa estos sistemas que se puedan hacer, entonces la causalidad de los sistemas es fundamental. Entonces, recuerden, no debe depender de valores futuros la señal de salida de los valores de la señal de entrada futuro. Y repito. Entonces, esta sería otra de las formas de clasificar los sistemas, causales o no causales. Otra propiedad que también permite hacer una clasificación de sistemas invariantes o variantes en el tiempo. Entonces, pues aquí lo voy a explicar de forma breve. Imagínense que ustedes tienen un filtro, diseñan su filtro analógico que han diseñado seguramente y lo han probado en algún curso de electrónico, de circuitos eléctricos. Entonces prueban su filtro y ya ponen una entrada, ya entregan el resultado en el laboratorio, ya lo hicieron el día anterior cuando tienen que entregar ese filtro, etcétera. Entonces ustedes esperan que la entrada que aplicaron hoy, pues y el sistema funciona, responde perfectamente, filtra bien, pues esperan que mañana que prueben su sistema, pues haga lo mismo. Entonces, digamos, ustedes van a meter la misma señal de entrada y van a esperar que tengan la misma señal de salida. Entonces, a eso le llamamos invarianza en el tiempo. Es decir, lo que estamos probando es que las características del sistema no cambian con el tiempo. No las señales sí cambian con el tiempo. Las características de su filtro no cambian con este tiempo de un día, de 2 días. Bueno, sí, por supuesto, los componentes envejecen con mucho tiempo, pero estrictamente duran bastante. Entonces ustedes esperan probar, aunque a veces no siempre con éxito, entonces su sistema a veces es variante, no sé por qué, les falla algo ahí, pero en realidad el sistema no debería cambiar sus propiedades, entonces debería ser entrada igual, salida, y un día después, 10 días después, debería ser lo mismo, ¿no? Entonces eso se llama invariancia en el tiempo. Las características del sistema no cambian con el tiempo. Entonces, aquí lo presenté esto, matemáticamente es un poquito, hay que tener una cierta sutileza en la matemática para determinar si un sistema es variante o invariante en el tiempo, pero hay que entenderlo desde ese punto de vista de que estoy moviendo mi sistema, imaginen su filtro, lo están desplazando al futuro y lo van a probar mañana y que van a probar otra vez la misma entrada y van a obtener. Entonces la entrada, desde el punto de vista matemático, si ponen la entrada de hoy, mañana tendrán que representar la misma entrada, pero simplemente desplazada.
No sé si me explico. O sea, matemáticamente es una forma de decir, es decir, aquí puse la entrada y la salida del sistema. Imagínense, prueban su filtro hoy y ese es el tiempo presente y mañana lo van a probar. Ese es el tiempo futuro. Entonces, la entrada ahora sería simplemente desplazada a ese tiempo, un día, 2 días, cuando lo van a probar. ¿Y qué esperan? Pues que la salida simplemente sea la misma. Pues no esperan que cambie realmente la salida. La salida es básicamente la misma, que sería, si lo ven así, la salida desplazada del sistema. Entonces, si lo ven matemáticamente, entonces esto es como probar. Entonces lo que tenemos que probar matemáticamente es un poquito esta idea. Entonces nosotros lo que haremos es aplicar una entrada específica y veremos cómo reacciona el sistema en ese tiempo y después desplazaremos la señal en ese tiempo futuro. Entonces desplazamos la señal y vemos que esa señal, que llamé x1 de n, pues tendrá la respectiva salida de ese sistema aplicada en ese entonces, si un día después o lo que sea. Y lo que uno esperaría es que en realidad este resultado de este sistema es como si desplazáramos todo el sistema, imagínense, llaman su filtro, mañana, y entonces matemáticamente lo tienen que hacer es como desplazar la salida completa. En realidad es lo único que tendrían que hacer. Entonces estas dos operaciones matemáticas indicadas aquí, pues tendrían que cumplirse. Es decir, y1 de esto tienen que ser iguales estas dos. Y ahorita verán unos ejemplos, es sutil las cosas, hay que tener cuidado, pero hay que imaginar esta idea de que las características del sistema no cambian con el tiempo. Si se cumple lo que está aquí indicado matemáticamente, entonces decimos que el sistema es invariante en el tiempo. Y si no, pues el sistema es variante en el tiempo. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos un sistema que es la entrada x de n y está siendo multiplicada por un escalón unitario. Entonces tenemos que la salida es simplemente el mismo valor de x de n para n mayor o igual que 0 y 0 para los valores de n por la multiplicación por el escalón. Entonces depende. La entrada está siendo, simplemente nos interesa de estos valores, ¿no? Entonces la invariancia en el tiempo la vamos a probar de la siguiente forma. Entonces tenemos x de n. Entonces, aplicando la salida al sistema nos va a dar y de n, x de n por u de n, que era lo que yo ya mencionaba aquí como el tiempo presente, esta primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos. Ahora bien, esa entrada desplazada el día de mañana, si la aplico mañana, la tengo que representar aquí la tengo que representar como x de n menos d. Aquí está indicado. Y veo lo que dice el sistema matemáticamente, pues simplemente la entrada está siendo desplazada ese tiempo x de n menos d. La entrada nada más. Entonces, si observan bien, eso es lo que hace la entrada desplazada. Si ustedes observan este detallito, es que yo no desplacé UDN, el escalón siempre es el escalón. Estamos multiplicando la señal por el escalón. Entonces, pues aquí la señal desplazada pues será por el escalón en ese entonces. Entonces no cambiamos el escalón. Nada más la señal de entrada que estamos aplicando aquí, x de n menos d. Ahora bien, si desplazamos todo el sistema, ahora sí todo el sistema, sería todo el sistema, es como colocar simplemente y de n menos d, entonces sustituimos en la señal de salida n menos d y entonces ahora sí aplicamos sobre todo el sistema ese desplazamiento. Entonces ese sistema sería desplazado, sería x de n menos d por x de n menos d, aquí sí la entrada tendría que ser desplazado, pero también el escalón estaría desplazado. Entonces, digamos que nos llevamos también el escalón para ese entonces, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este sistema, si imaginen ustedes que lo aplican hoy a un escalón, pues ya estamos hablando del tiempo presente n igual a 0, de a infinito, y entonces mañana lo implica, pues el escalón no se ha desplazado, entonces la señal no va a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si desplazáramos todo el escalón, sí sería lo mismo, pero aquí no desplazamos el escalón. Entonces, si se dan cuenta, lo que tiene que cumplirse es que esto que originalmente aplicamos como la señal desplazada al sistema que nos da esta primera expresión y esta última que consideramos como el sistema desplazándolo completamente, estas dos matemáticamente tienen que ser iguales y en este caso pues no son iguales. Entonces decimos que el sistema es variante en el tiempo, quiere decir que no les va a dar el mismo resultado al sistema aplicado el instante de tiempo hoy que mañana, que pasado, etc. Entonces, matemáticamente así se demuestra si el sistema es variante o invariante en el tiempo.
Voy a hacer más ejemplos de todos modos porque esta parte es muy sutil en la demostración, pero importante también es el concepto de qué significa invariante en el tiempo del sistema. Veamos otro ejemplo de la invariancia en el tiempo del sistema. Entonces tenemos este sistema, si se dan cuenta, este sistema suma x de n más 1 más x de n menos 1, suma dos muestras y la divide entre dos, nada más hace el promedio de las muestras. Entonces no es complicado, para cada n de que nos coloquemos, hace la muestra en realidad de adelante y la muestra de atrás. No promedia la muestra presente, sino promedia la muestra futura y la muestra pasada. Aquí no estamos hablando si este sistema es causal o no. Evidentemente este sistema no es causal, pero lo importante, estamos hablando si el sistema mantiene su respuesta aun cuando cambiemos al sistema en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos valorando. O sea, cada una de las propiedades se cumple individualmente y algunos sistemas tendrán varias simultáneamente, que es lo que veremos en los ejercicios. Pero aquí estamos viendo cada una de ellas. Entonces, en el caso de la invariancia en el tiempo, pues probamos, aplicamos una entrada x de n en el tiempo presente, digamos, y vemos la salida del sistema, pues es lo que está aquí arriba, es el promedio de esas dos señales. ¿Qué tal si desplazamos la señal en el tiempo, x de n menos d, y vemos qué pasa con el sistema? Y de n es un medio de x de n, sustituimos simplemente aquí n por n menos d, y nos queda x de n menos d más 1, y aquí nos queda x de n menos d menos 1, y esa sería la salida del sistema desplazada. Entonces el promedio de esas dos desplazadas. Ahora si desplazamos el resultado completo del sistema, es decir, este sistema, y le aplicamos directamente n menos d, pues tendremos un medio de xn menos d más 1, xn menos d menos 1. Si se dan cuenta, estos dos resultados desde el punto de vista matemático son iguales, a diferencia del ejemplo anterior. Entonces decimos que el sistema en este caso es invariante en el tiempo, aun cuando no se puede hacer. O sea, lo importante es la característica que el sistema no cambia sus propiedades con el tiempo. Entonces, en este caso, el sistema simplemente es invariante en el tiempo. Y bueno, para seguir con las propiedades, también hay otra propiedad fundamental, que es si los sistemas son estables o inestables, ¿no? Aquí hay una definición de estabilidad que vamos a utilizar. Hay más definiciones de estabilidad. Esa definición es muy sencilla y es ampliamente utilizada de todos modos en los sistemas discretos en el tiempo. Entonces decimos que un sistema discreto en el tiempo es estable si la salida está acotada. Aquí la salida está acotada significa que en amplitud está limitada, es decir, que en amplitud no tenemos valores que se disparan, si lo quieren ver así, o que tienden a infinito, o son muy grandes, teniendo a infinito sobre todo. Entonces eso le llamamos acotada. Cuando la entrada está acotada, cuando también la entrada, si ustedes van a poner una entrada que está acotada en amplitud, pues esperan que el sistema les dé una salida acotada. Podría estar amplificada, pero acotada, es decir, que no está creciendo al infinito, sobre todo eso. Entonces decimos que el sistema es estable. Específicamente este tipo de estabilidad de entrada acotada viene del inglés que se llama VIVO, de Bounded Input, Bound Output. Entonces la salida acotada, entrada acotada. Entonces tenemos esa entrada acotada, salida acotada. Entonces vamos a llamarle que el sistema es vivo, estable. Vamos a utilizar esa notación. Entonces, para simplemente decir que la salida es acotada y la entrada es acotada. Entonces, aquí ven unos ejemplos de sistemas. Este primero tenemos una señal senoidal. La amplitud, si se dan cuenta, pues está oscilando entre menos 1 y 1. De una señal senoidal, pues la entrada está acotada en amplitud, es lo que estamos diciendo. Entonces operamos el sistema, por ejemplo, este sistema que eleva al cuadrado, que rectifica la señal, ¿cómo se llama? Pues que la salida pues también la va a estar ahora entre 0 y 1, pues la salida también está acotada, entonces no se dispara la salida cuando la entrada está acotada, entonces la salida es acotada, entonces decimos que el sistema es estable, específicamente vivo estable, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una señal, un escalón unitario de valor 2, aquí le puse 2 claramente, entonces ya no es unitario, perdón, entonces es un escalón unitario multiplicado por 2, si aquí lo quieren ver. Entonces es un 2 por u de n, ¿no? Entonces tenemos eso y aquí lo metemos aquí y este sistema, si se dan cuenta, eleva a la n
eleva la n la señal de entrada. No eleva un valor, sino cada valor de n que va cambiando en el tiempo se va haciendo más grande y eso va haciendo que la señal sea más grande. Si ustedes le aplican eso aquí, este 2 a la n, que es esto, entonces pues esa señal va a crecer con n. Aquí puse unas muestras, o sea, si seguimos, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces la entrada sí está acotada, que es claramente es un escalón por 2 de amplitud. Entonces el sistema, la entrada está acotada, pero la salida sigue creciendo exponencialmente y entonces el sistema es estrictamente inestable. Entonces no deseamos este tipo de sistema porque ustedes cuando tienen eso, entonces pues les pasaría como le mencioné la señal de laguna verde. El sistema empieza a crecer y pone en riesgo la integridad física de ese mismo sistema. A lo mejor en un amplificador pues no pasa gran cosa, pero en algunos sistemas críticos pues es importantísima la estabilidad. Entonces ténganlo en cuenta. Y bueno, con eso son las propiedades que nos permiten clasificar en general a unos sistemas discretos en el tiempo. Veremos los ejercicios, estos 4 ejercicios que están aquí anotados, los desarrollaremos y en estos 4 ejercicios prediremos si lo que deseamos es que se diga para cada uno de ellos, de estos sistemas discretos en el tiempo, si son lineales, causales, sin memorias, invariantes en el tiempo y estables o en su caso, ninguno de esos, es decir, no lineales, no causales, etc. Evidentemente habrá una combinación de elementos, algunos sistemas pueden ser lineales y pueden ser no causales, pueden ser sin memoria, o sea, no hay ninguna regla para que el sistema tiene que ser lineal, causal, etcétera, ¿no? Entonces ahí se complementan estas propiedades. Más adelante en la siguiente clase nos interesarán un tipo de sistemas que son los que nos interesan porque son los que realizamos en la práctica a través de los filtros digitales. Entonces, analicemos cada uno de ellos y lo que tenemos que hacer es ir aplicando la regla para cada uno de ellos de linealidad, de causalidad, si tiene memoria y si la invariancia en el tiempo y finalmente la estabilidad. Entonces eso haremos. Empecemos con el inciso A. El inciso A simplemente y de n igual a n cuadrada x de n. Si se dan cuenta, la entrada es multiplicada por una constante, pero esa constante depende del tiempo en que se encuentren. Entonces se eleva al cuadrado. Entonces hace una señal de salida un poquito más hacia la exponencial, dependiendo el x de n. Pero bueno, aquí no nos interesa representar las señales, más bien es determinar si son lineales o no. Entonces la linealidad, lo que hacemos es meter una entrada x1 al sistema. Aquí represento esto x1 y la flechita, recuerden, es como si ya estuviera aquí el sistema T que está operando sobre la señal. Entonces lo que estoy mostrando es esto y el sistema no opera y nos da la salida y1 de n. Simplemente pues coloco la señal de entrada x1 de n, sería n cuadrada, y aquí en vez de x de n pues ya pongo la señal de entrada que no conozco, que puede ser cualquiera, x1 de n. Y si agarro otra señal de entrada, x2 de n, aquí tendría simplemente el sistema me da la señal de salida y2 de n y es simplemente n cuadrada por x2 de n, que es la señal de entrada. Ahora meto una señal de entrada x3 que a través de una combinación lineal de las señales de entrada anteriores. Entonces aquí escribo alfa 1 de x1 de n más alfa 2 x2 de n. Entonces hago la combinación lineal de ello, es decir, hago la suma de esas dos señales de entrada y las multiplico por los escalares alfa 1 y alfa 2 de n. Entonces aplico esta señal de entrada x3 aquí, entonces la salida sería y3 de n, aquí está, sería n cuadrada por x3 de n. Y entonces tenemos simplemente que sustituir en esta ecuación la señal de entrada x3. Al hacer esto tenemos n cuadrada y el corchete, y tenemos la señal de entrada x3 anotada aquí, alfa 1 x1 de n más alfa 2 x2 de n. Desarrollamos esta suma y nos queda simplemente alfa 1 n cuadrada x1 de n más alfa 2 n cuadrada x de n2. Y si observamos bien, esta parte n cuadrada x1 corresponde a la salida y1 de n afectada por el escalar alfa 1, y aquí tenemos n cuadrada x2 de n que corresponde a la salida y2 de n afectada por el escalar alfa 2 y sumadas. Entonces
tenemos finalmente una combinación lineal de las salidas individuales de x1 y de x2, entonces tenemos perfectamente lo que se llama la linealidad del sistema, en este caso. Este sistema entonces es lineal. Ahora bien, la parte de memoria y causalidad lo voy a ver en un solo punto porque simplemente depende de valores presentes, pasados y futuros. Entonces es nada más simplemente probar eso y ya recordar eso. Entonces me pongo en el valor, en un determinado valor n presente, en este caso puse n igual a 0 y la salida simplemente me da n cuadrada x0. Entonces, cualquier valor que cambie aquí, 1, 2, o aquí me dará 1, aquí sería 2, aquí será 2. Entonces, si se dan cuenta, siempre depende del valor presente, la salida del valor presente de la señal de entrada. Entonces, el sistema no tiene memoria y es causal porque recuerden que causal solamente depende de valores, no depende de valores futuros, perdón. O sea, se dice que no es causal cuando depende de valores futuros. En este caso, el sistema se puede hacer. Es sin memoria y no es causal, perdón, y es causal, perdón, sin memoria y es causal, no depende de valores futuros. Entonces, de eso probamos de una forma rápida las dos propiedades en este caso. Y en el caso de la invariancia en el tiempo, pues lo que hacemos es simplemente ir a x de n y otra vez la salida respectiva sería y de n cuadrada x de n. Y lo que hacemos es retardar la señal de entrada, recuerden, es como aplicarla al día siguiente o otro día, y vemos qué nos dice el sistema. El sistema nos da y de n, y es la señal nada más de entrada que desplazamos, recuerden, no el n, la señal de entrada. Entonces sería x de n menos d, que está siendo afectada por n cuadrada. Ahora bien, si desplazamos el sistema completo, tenemos finalmente esto. Si sustituimos aquí la n por n menos d, es como desplazar todo el sistema y ver qué nos da. Entonces la salida sería y de n menos d, y ahora sí, pues tendríamos que aplicar aquí n menos d al cuadrado por x de n menos d. Si se dan cuenta, este valor de la salida desplazada y que nos da el sistema no es lo mismo como desplazar todo el sistema. Quiere decir que el sistema está cambiando sus propiedades con el tiempo. Entonces quiere decir que el sistema es variante en el tiempo. Para que sea invariante, estas dos tienen que ser iguales. Entonces no es el caso. En este caso es un sistema variante en el tiempo. Y la estabilidad, pues si el sistema es estable desde el punto de vista de entrada acotada, salida acotada, pues simplemente tenemos al sistema y de n, n cuadrada, x de n. Entonces simplemente metemos una entrada acotada. Matemáticamente, para representar la entrada acotada, lo que hacemos es representar el valor absoluto o la magnitud estrictamente de la entrada. Entonces la magnitud de la entrada acotada, porque por la entrada podría ser compleja, entonces sería la magnitud, tendría que ser estrictamente menor que infinito. Eso quiere decir que es finito, es una forma de representar. Entonces quiere decir que es acotada la amplitud. Entonces así lo representamos. Entonces vemos si nosotros tenemos la salida, cómo resulta si la salida está acotada o no. Entonces para ello pues también hacemos lo mismo, acotamos la salida y vemos qué resulta. Entonces si la salida está acotada es igual a que sería la magnitud de esto, sería n cuadrada x de n. Y como n, si se dan cuenta, no depende del tiempo en realidad. Esto sería simplemente de aquí, sería n cuadrada por la magnitud de x de n. Quiere decir que la salida, la magnitud de esta salida depende de sí la salida acotada, pero no está acotada porque depende del tiempo n que está creciendo. Entonces si ustedes ponen 10, por ejemplo en el instante de tiempo 10, pues ya son 100. Si ponen un instante de tiempo 20, pues ya son 20 al cuadrado, y así sucesivamente ponen 100, serían 100 al cuadrado. Está creciendo a pesar de que la señal de entrada sí está acotada. Entonces y de n no podemos decir que sea menor que infinito, en realidad está tendiendo a infinito cuando n se hace muy grande. Entonces la salida en total, este producto pues nos va a dar un valor que está creciendo, ¿no?, con el tiempo. Entonces automáticamente decimos que no es vivo estable, que no es estable. Entonces porque la salida no es estrictamente menor que infinito. Entonces así van a probar la estabilidad. Es relativamente sencillo y entonces veremos. Y en este caso pues con eso terminamos este primer ejercicio y veamos el siguiente ejemplo. El inciso B es y de n x a la 4 de n, eleva a la 4 la señal de entrada,
Y entonces tenemos lo mismo, probamos la linealidad, hacemos una entrada x1 de n, vemos la respectiva salida y1 de n, que sería esa entrada a la 4 de n, tenemos x2 de n y la respectiva salida y2 de n, que sería x2 a la 4 de n. Hacemos una combinación de la lineal de las señales de entrada x1 y x2 al afectarlos con estos escalares alfa 1 y alfa 2 y sumarlas. Entonces formamos la respectiva entonces salida del sistema y3 de n. Entonces y3 de n sería x3 a la 4 de n. Entonces sustituimos y sería simplemente alfa 1 x1 de n más alfa 2 x2 de n, todo eso a la 4. Eso sería x3 a la 4 de n. Entonces, si observan bien, ustedes tendrán que elevar esto a la 4 y definitivamente, pues no lo hice aquí, pero definitivamente se puede observar fácilmente que no correspondería el elevar todo esto, este binomio a la 4 a la suma, sería diferente a alfa 1 x1 a la 4 de n más alfa 2 x2 de 4 de n, que sería la combinación lineal de las salidas respectivas individuales, ¿no? Entonces eso nunca les va a dar esta suma, entonces pues automáticamente este sistema no es lineal. Entonces es fácil de demostrar esta parte, no necesitan resolver evidentemente, pero sí tienen que especificar que no se cumple eso, es más o menos evidente. Y la memoria y la causalidad entonces del sistema. Entonces hacemos lo mismo, aplicamos un estado presente y un instante de tiempo presente y vemos la respuesta del sistema. Pues si se dan cuenta, ese sistema en este estado presente depende solamente de ese estado presente de la entrada. Entonces el sistema no tiene memoria, solamente el estado depende de estados presentes. Y también es causal, porque no depende de valores futuros. Entonces es sistema sin memoria y causal. En el caso de la invariancia en el tiempo, pues veamos, aplicamos la invariancia, digamos, estamos en el tiempo presente de x de n y vemos la salida presente y de n x a la 4 de n. Ahora desplazamos en el tiempo nuestra entrada y vemos la respuesta del sistema en esa entrada desplazada, sería y de n x a la 4 de n menos d. Ahora si desplazamos el sistema completo, pues sería y de n menos d, sería x a la 4 de n menos d. Si se dan cuenta, en este caso, estas dos relaciones matemáticas se cumplen. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa esta relación, pues es que el sistema no cambia sus características con el tiempo, quiere decir que es invariante en el tiempo, que es lo que está anotado aquí. Y en el caso de la estabilidad, pues lo mismo, metemos una entrada acotada, es decir, la magnitud de esa entrada es estrictamente menor que infinito y vemos la salida. Entonces, lo primero que hacemos es acotar la salida y ver si está finita o no. Entonces, la magnitud de esa salida es simplemente la magnitud de x a la 4 de n, y eso sería simplemente x4 de n. Si la entrada está acotada, pues aun cuando le vemos a 4 sigue estando acotada. Entonces, eso es lo importante. O sea, si ustedes tienen, imagínate un número que sea, por más grande que sea, pues será elevado a la 4, pero no cambia, no se eleva, por supuesto, pero está acotada, es menor que infinito. Entonces, el sistema tiene una salida acotada cuando la entrada está acotada. Entonces, en este caso, el sistema es estable, es vivo estable. En el caso 3, en el inciso C, tenemos un sistema que está dado por esta expresión, y de n igual a beta más la suma de L de menos 3 a 3 de x de n menos L para beta diferente de 0 y siendo una constante beta. Entonces digamos que sumamos los términos desplazados de esta forma de la señal de entrada y le sumamos una constante. Eso es lo que está haciendo este sistema. Y probamos la linealidad. Entonces pues igual metemos una señal x1 y vemos la respuesta respectiva del sistema y1 de n dada por esta expresión. Pues se dan cuenta que lo único que ponemos es x1 y no cambia nada. Y aquí x2 nos da la respectiva salida y2 de n y aquí nos da el sistema, simplemente colocamos x2 y esa sería la salida del sistema. Ahora bien, hacemos la combinación lineal de estas entradas x1 y x2, simplemente sumando las entradas y escalando cada una de ellas por alfa 1 y alfa 2 y respectivamente haciendo la suma. Y sustituimos en el sistema y obtenemos la salida y3 de n, entonces sería beta y aquí ponemos x3 y ahora beta y sustituimos esta combinación lineal de las entradas precedentes x1 y x2. Entonces nos queda beta más la suma de L que va desde menos 3 a 3 de esa combinación lineal
de alfa 1 por x1 de n menos n más alfa 2 de x2 de n menos n. Y entonces desarrollando esto, nos quedan estos tres términos. Quedaría beta más alfa 1 por x1 de n menos l. Alfa 1 es una constante, puede salir de aquí de la suma, como está indicado aquí. Y alfa 2 también es una constante y sale de la suma, entonces nos queda la suma de estas cosas. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos alfa 1 y tendríamos la salida y1, que sería x1 de n menos, que sería esta parte. Y aquí sería la salida y2 de n, y también estaría afectada por alfa 1 y alfa 2. Pero lo mismo que nos pasó en la línea recta, si se dan cuenta, tendríamos que sumarle a cada una de ellas beta. Entonces esta se correspondería a y1, pero aquí me faltaría esta misma beta. Entonces, para que esto fuera lineal, entonces tendría que tener aquí la suma de las betas, y tendríamos que tener dos betas. Entonces el sistema no es lineal. Insisto, la única forma de que sea este sistema lineal con base cuando tienen esa constante es que esa constante valga 0. Pero aquí dice claramente que la constante es diferente de 0. Entonces el sistema no puede ser lineal en este caso, es un sistema completamente no lineal. Con respecto a la memoria y la causalidad, tenemos pues que probar igual el presente, ya siempre hemos escogido por el momento n igual a 0, pero pueden escoger cualquier número. Sustituyendo en la expresión, pues si se dan cuenta sería beta 0 menos L, entonces aquí sería beta, y sustituyendo en todo, desarrollando, les queda x3, x2, x1, etcétera, más x0, más x1, más x menos 2, más x menos 3. Sustituyen el instante de tiempo n igual a 0. Y desarrolla y se dan cuenta, el presente que estoy considerando es n igual a 0. Aquí está el presente, en la señal de entrada, entonces aquí está la salida, depende de ese presente, pero también depende, si se dan cuenta, de x menos 2, de x menos 3, que es el pasado, pero también depende de x1, x2 y x3, que es el futuro de la señal. Entonces, este sistema depende de valores presentes, pasados y futuros, es decir, tiene memoria. El sistema es con memoria. Pero en este caso, como depende de valores futuros, el sistema no es causal. Entonces aquí hay que tener cuidado porque ese sí depende de valores futuros, entonces decimos que no es causal. Y la invariancia en el tiempo, pues otra vez probamos. Tenemos x de n, la salida respectiva presente, digamos, y de n, beta y la suma, ¿no? Respectiva. Desplazamos la señal x de n menos d y obtenemos la salida del sistema. Aquí sería x de n menos d, sustituimos aquí la n por n menos d y sería x de n menos d menos l. Ahora, si desplazamos el sistema completo y de n menos d, pues aquí sería beta, eso es una constante. Y aquí sustituimos en n por n menos d. Y si se dan cuenta, estas dos expresiones pues son iguales. Entonces el sistema es invariante en el tiempo. No cambia sus características con el tiempo. Entonces tenemos este caso. La estabilidad, pues lo mismo. Tenemos el sistema y ponemos una entrada acotada. Es decir, que su magnitud de esa entrada tiene que ser estrictamente menor que infinito. Y vemos la magnitud de la salida con respecto a esa entrada acotada. Entonces tenemos la magnitud del sistema, entonces nos queda beta más la suma de eso. Entonces se dan cuenta, si tenemos la magnitud, la salida está acotada porque la entrada está acotada, esto se está sumando. Y finalmente, pues aunque le sumemos aquí una constante, si hubiéramos puesto toda la magnitud claramente, pues de todos modos le estamos sumando la constante. Entonces realmente lo importante es la magnitud de esto. Entonces la salida está acotada porque la entrada está acotada. Entonces el sistema es vivo, estable, ¿no? Y por último tenemos este sistema D, que es A de x menos n. Si se dan cuenta sería como reflejar la señal de entrada, x de n, y multiplicarla por una constante A. Aquí no puse, A es una constante, nada más hay que aclarar. Entonces la linealidad, tenemos x de 1 y la salida y1 de n, y pues la respectiva salida, ¿no? x2 y la respectiva salida, es relativamente sencillo de colocar aquí. Hacemos la combinación lineal de la señal de entrada, multiplicándola por estos escalares alfa 1 y alfa 2, y aplicamos esta señal x3 al sistema, sería y3 de n, y nos daría a x3 de menos n, y desarrollamos, entonces aquí sería alfa 1 por a de x1 de menos n, más alfa 2 de a por x2 de menos n. Y simplemente pues ponemos alfa 1 por
y1 de n, si se observan bien, este a por x1 de n es la salida y1 de n, y alfa 2 por a x2 de menos n es alfa 2 por y2 de n. Entonces tenemos la combinación lineal de las salidas individuales a x1 y x2. Entonces el sistema es lineal. La causalidad y la memoria del sistema, pues aplicamos otra vez en un instante de tiempo. Aquí hay que tener cuidado porque si ustedes ponen 0, el problema es que 0 les daría 0, efectivamente. 0 les daría 0 y ustedes dirían es presente, presente y presente. Sí, pero si le ponen otro valor presente, por ejemplo, menos 1 o 1, como quieran, entonces en el caso de menos 1, ustedes les daría que ese sería, imagínense el estado que está, es el tiempo menos 1, la salida sería y de menos 1, sería x de 1, y x de 1 es el futuro considerando que están en el estado, en el tiempo n menos 1, entonces esta señal depende del futuro, tiene memoria, porque si le van colocando cualquier valor, tiene memoria, y no es causal porque depende de valores futuros. Entonces hay que tener cuidado. O sea, la mayoría de las pruebas que hice utilizaba el tiempo presente en n igual a 0, pero en este caso hay que tener cuidado. Entonces sería bueno que prueben en uno o dos tiempos. Y con esto, entonces la invariancia en el tiempo de este sistema, pues simplemente otra vez el tiempo presente aplicamos al sistema y desplazamos la señal de entrada para ver cómo se comporta el sistema. El sistema y de n simplemente a x de menos y sustituimos ese desplazamiento n menos d y nos da a x de menos n más d. Ahora si desplazamos todo el sistema, pues nos da y de n menos d, si da simplemente a x y aquí sustituimos menos n menos d, menos d. Aquí es la sutileza en esta parte, cuando tengan aquí valores negativos o hay unas constantes, aquí hay que tener cuidado porque en realidad están desplazando el sistema, entonces hay que tener cuidado que esto está reflejado, pero está desplazado menos d, entonces reflejan y desplazan en realidad, entonces no ponen menos n menos d, sino que aquí sí claramente ponen simplemente menos d y ponen el desplazamiento que tiene el sistema, ¿no? Entonces, esta es una sutileza, esta es la parte más sutil de casi todos los sistemas cuando se obtiene la invariancia en el tiempo. Entonces, si ustedes, sería bueno que hicieran una sucesión y que la aprobaran y para que se dieran cuenta a qué me refiero que este sistema no coincide cuando ustedes desplazan la señal x de n menos d y la salida les da esto, o cuando ustedes desplazan lo que originalmente tenían como salida, que sería esto, un tiempo n menos d, entonces no les va a dar esta relación. Entonces sería bueno que la probaran con una grafiquita y hacer esto, algo muy sencillo, ¿no? Y la estabilidad simplemente pues la tenemos la señal, acotamos la señal de entrada, es decir, la magnitud de esa señal tiene que ser menor que infinito, y vemos la magnitud de la señal de salida. Entonces la magnitud en este caso sería la magnitud de A por x de n, perdón, aquí es x de menos n, perdón, aquí me faltó la menos n, x de menos n, entonces utilizando una identidad, una desigualdad en realidad, esto sería la magnitud de A por la magnitud de x de menos n, aquí sería x de menos n, que sería la salida del sistema. Entonces, se dan cuenta, la salida, si la entrada está acotada, pues aún la señal reflejada, pues también está acotada, y está multiplicada por una constante, entonces la constante está acotada también, entonces pues toda la salida está acotada, entonces automáticamente decimos que el sistema es estable, que es en este caso, ¿no? Con eso, pues terminamos esta parte de los sistemas discretos. Entonces, hay que simplemente terminar diciendo qué es lo importante de esta parte del capítulo. Pues saber identificar cuándo el sistema es lineal, cuándo es invariante en el tiempo y cuándo es estable. Y la memoria no tiene que ver más o menos cuándo el sistema es causal, sobre todo es lo que nos interesa. Entonces, ya esas propiedades son importantísimas para el diseño precisamente que tendremos de nuestros sistemas discretos, que en este caso son nuestros filtros digitales. Entonces es importante saber en qué casos se cumplen ciertas propiedades y que nos permitirán precisamente en la siguiente clase desarrollar
lo que llamaremos la suma de convolución. Pero por el momento daremos por terminada esta clase y pues adelante. Gracias por su atención y ya detengo la grabación.